La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 10 al 16 de abril. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué pruebas tenemos de que para Jesús las Escrituras eran importantes? Él tenía la costumbre de citar de las Sagradas Escrituras y siempre de memoria. Prueba de esto son sus primeras palabras registradas después de su bautismo, así como algunas de las últimas que dijo antes de morir. Lucas 4:4 y 23:46. Y durante los 3 años y medio que duró su ministerio, Jesús a menudo leyó de las Escrituras, citó de ellas y las explicó. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué ayudó a Jesús a conocer bien las Escrituras mientras crecía? Incluso antes de que Jesús empezara su ministerio, tenía la costumbre de leer la palabra de Dios y escuchar a otros cuando la leían y hablaban de ella. De seguro que en su casa oía a María y a José citar de las Escrituras cuando conversaban en familia. Estamos seguros de que Jesús iba todos los sábados a la sinagoga con su familia y de que prestaba mucha atención a la lectura de las Escrituras. Y con el tiempo comenzó a leerlas por sí mismo. El resultado fue que no solo llegó a saber lo que decían, sino que llegó a amarlas y a permitir que tuvieran un efecto en él. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Nosotros también podemos llegar a conocer y amar la palabra de Dios si la leemos con frecuencia. Pero ¿qué podemos hacer para sacarle el jugo a nuestra lectura de la Biblia? Para descubrirlo, veremos lo que Jesús les dijo a quienes conocían muy bien la ley, como los escribas, los fariseos y los saduceos. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué nos enseña Lucas 10, 25 a 29 sobre nuestra lectura de la Biblia? Pensemos en la conversación que tuvo Jesús con un hombre experto en la ley. El hombre quería saber lo que tenía que hacer para obtener la vida eterna, y para responderle Jesús lo hizo pensar en la palabra de Dios. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El hombre dio la respuesta correcta. Citando de las Escrituras, dijo que había que amar a Dios y al prójimo. Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5. Pero después preguntó, ¿y quién es en realidad mi prójimo? Con estas palabras, demostró que no entendía de verdad lo que había leído. Y como consecuencia, no sabía cómo ponerlo en práctica correctamente. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia, orar y leer sin prisa? Tener buenos hábitos de lectura nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Hay varias cosas que podemos hacer. Primero, tenemos que orar antes de empezar a leer. No podemos entender la Biblia sin la ayuda de Jehová. Por eso le pedimos Espíritu Santo, para que nos ayude a concentrarnos. Luego empecemos a leer, pero no a la carrera, sino a un ritmo que nos permita ir asimilando la información. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué ventajas tiene hacernos preguntas y tomar notas breves mientras leemos la Biblia? ¿Qué más nos ayudará a entender mejor lo que leemos en la Biblia? Hacernos preguntas sobre el relato. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo y por qué? ¿Dónde y cuándo está ocurriendo todo? Estas preguntas nos ayudarán a pensar y a concentrarnos en las ideas principales. También podemos tomar notas breves. Poner algo por escrito nos obliga a ordenar las ideas. Y eso nos ayuda a entender mejor lo que hemos leído y a grabarlo en la mente. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué cualidad necesitamos al leer la Biblia y por qué? Jesús mencionó una cualidad esencial para entender la Biblia: el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento?
es la capacidad de ver cómo se relacionan las ideas entre sí y la diferencia que hay entre ellas. También implica ver más allá de lo que es obvio. Y tal como Jesús dijo, el discernimiento nos ayudará a ver que ciertos sucesos cumplen profecías bíblicas. Además, esta cualidad es indispensable para sacarle el máximo provecho a todo lo que leemos en la Biblia. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué podemos hacer para leer con discernimiento? Jehová es quien les da discernimiento a sus siervos. Por eso debemos orarle y pedirle que nos ayude a desarrollar esta cualidad. Pero debemos hacer más que solo orar. Debemos analizar sin prisa lo que leemos y fijarnos en cómo se relaciona con lo que ya sabemos. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué verdad fundamental pasaron por alto los saduceos? Piense por ejemplo en lo que Jesús les dijo a los saduceos cuando intentaron entramparlo con el tema de la resurrección. Él les preguntó: ¿no leyeron en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Marcos 12, 18 y 26. Seguro que los saduceos habían leído muchas veces el relato, pero la pregunta de Jesús demostró que habían pasado por alto una enseñanza bíblica muy importante: la resurrección. Marcos 12, 27. Párrafo 10. Pregunta: ¿de qué debemos estar muy pendientes cuando leemos la Biblia? ¿Qué aprendemos de aquella conversación? Que cuando leemos la Biblia, debemos estar muy pendientes de todo lo que nos puede enseñar un versículo o un relato. No nos quedamos en la superficie. Queremos descubrir las verdades profundas y los principios que están escondidos en las páginas de la Biblia. Párrafo 11. Pregunta: de acuerdo con 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿cómo podemos buscar tesoros espirituales en la Biblia? Analicemos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí dice que toda la Escritura es útil para 4 cosas: enseñar, censurar, rectificar las cosas y educar. Incluso libros de la Biblia que no se mencionan tanto sirven para todo esto. Analicemos lo que leemos para ver lo que nos enseña sobre Jehová, su propósito o sus principios. Para que un relato sea útil para censurar, ¿qué debemos buscar en él? Cualquier cosa que contribuya a identificar y rechazar nuestras malas tendencias y actitudes, y que nos ayude a seguir siendo fieles a Jehová. Pensemos en cómo el pasaje puede rectificar o corregir un punto de vista equivocado, quizás algo que nos dijeron en la predicación. ¿Y qué debemos hacer para que un relato nos eduque? Buscar todo lo que nos ayude a pensar como Jehová. Párrafo 12. Pregunta: ¿por qué les preguntó Jesús a los fariseos si no habían leído lo que decían las Escrituras? Los fariseos leían la palabra de Dios con una mala actitud. Jesús dejó eso claro cuando les preguntó si no habían leído lo que decían las Escrituras. Mateo 12, 1 a 7. En aquella ocasión los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús de violar la ley del sábado. Para responderles, Jesús mencionó 2 ejemplos de las Escrituras y citó de un versículo de Oseas. Así demostró que los fariseos no entendían el propósito de esa ley y que habían actuado sin compasión. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué actitud debemos tener cuando leemos la Biblia y por qué? Las palabras de Jesús nos enseñan que hay que leer la Biblia con la actitud correcta. No copiemos a los fariseos. Más bien seamos humildes y dejemos que Jehová nos enseñe. Como dice Santiago 1:21, acepten con apacibilidad que la palabra eche raíces en ustedes. Si somos apacibles, dejaremos que la palabra de Dios se arraigue en nuestro corazón. Párrafo 14.
Pregunta: ¿cómo podemos saber si estamos dejando que la Biblia influya en nosotros? La manera como tratamos a los demás muestra si estamos dejando que la Biblia influya en nosotros. Como los fariseos tenían el corazón cerrado al mensaje de la palabra de Dios, condenaban a los que no eran culpables. Así que fijémonos en cómo vemos y tratamos a los demás. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué sentía Jesús por las Sagradas Escrituras? Jesús amaba las Sagradas Escrituras. De hecho, Salmo 48 predijo cuánto las valoraría. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí, y tu ley está en lo más hondo de mi ser. Apreciarlas tanto lo ayudó a ser feliz y a seguir sirviendo a Jehová. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué piensa hacer para sacarle el jugo a la lectura de la Biblia? Las palabras y el ejemplo de Jesús nos motivan a mejorar nuestros hábitos de lectura y estudio de la Biblia. Para entender mejor lo que leemos, orémosle a Jehová. Leamos sin prisa, hagámonos preguntas y tomemos notas breves. Para leer con discernimiento, analicemos con calma el relato y consultemos nuestras publicaciones. Para conocer mejor las Escrituras, busquemos tesoros espirituales en sus páginas, incluso en los relatos menos conocidos. Y para dejar que la palabra de Dios influya en nosotros, leámosla siempre con la actitud correcta. Si hacemos todo esto, le sacaremos el jugo a nuestra lectura de la Biblia y nos acercaremos más a Jehová.